Conversemos para ponernos de acuerdo. El podcast de mediación del Poder Judicial de San Luis. El conflicto es parte de nuestras vidas. A diario nos encontramos con situaciones problemáticas que debemos resolver. En algunos casos, la solución está al alcance de nuestras manos, pero a veces necesitamos de la ayuda de alguien más para encontrar una mejor salida a nuestros problemas. Desde el año 2008, el Poder Judicial de San Luis cuenta con el servicio de mediación, una modalidad distinta a la judicial para la gestión positiva de los conflictos. En este primer episodio, la doctora Mónica Corbalán, directora coordinadora de los Centros de Mediación del Poder Judicial de San Luis, nos explica en qué consiste la mediación. La mediación es un método no adversarial para la solución de los conflictos, en donde un tercero neutral ayuda a las personas que están en conflicto a encontrar la mejor solución para el mismo. Cuando digo método no adversarial, se trata de una forma de resolver el conflicto no confrontativo, es decir, evitando la pelea, la confrontación, la violencia y apelando al diálogo, a la escucha activa, a la comprensión, a la empatía, al colocarse en el lugar del otro. Y cuando nos referimos a un tercero neutral, específicamente nos estamos refiriendo al mediador o mediadora, que es un profesional capacitado en técnicas de comunicación, quien en ese proceso de mediación ayuda a las partes o personas que están en conflicto con sus técnicas aprendidas en comunicación a encontrar la mejor solución. En este proceso de mediación, a diferencia de un proceso judicial, las personas que asisten, como no hay un tercero que resuelva el conflicto, sino que hay un tercero que ayuda a la resolución del conflicto, las personas se sientan a dialogar, a escucharse, a comunicarse, a decir lo que quizás nunca le dijeron a la otra persona o a las otras personas que son parte de ese conflicto, de manera tal que escuchándose activamente puedan colocarse también en el lugar del otro y ver ese conflicto, ese problema, cómo lo ve el otro. Y ahí darnos cuenta que lo que yo pensaba o creía que era la solución o que era la única solución, que era mi verdad, no es así, sino que podemos encontrar muchas soluciones a ese conflicto mirándolo desde otro punto de vista. ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver en mediación? A través de la mediación se pueden solucionar una variedad de conflictos bastante amplia. Si nosotros nos circunscribimos a la ley de mediación, sí, vamos a decir que son todos aquellos conflictos que esta ley de mediación, en este caso en la provincia de San Luis, permite mediar o que son mediables. Por ejemplo, conflictos familiares, como podrían ser el régimen de comunicación, antes llamado régimen de visitas, algún reclamo de cuota alimentaria cuando los progenitores no conviven y es necesario, ante el incumplimiento de algunos de ellos, reclamar esta cuota alimentaria. La mediación también es muy útil en los problemas de vecindad. Los vecinos muchas veces tenemos conflictos con, por ejemplo, los ruidos molestos, alguien que en horas que el otro vecino descansa, tiene alto volumen, la música o algún equipo de radio o televisión. Muchas veces algún vecino utiliza el canasto de residuos de otro vecino sin permiso. Los perros a veces que deambulan, ensucian las veredas o a veces ladran mucho en horarios de descanso. Bueno, un sinfín de conflictos que son muy comunes
y que a veces no sabemos cómo lograr una resolución porque no nos hablamos con el vecino, no nos saludamos, debido a esto, ¿no? A conflictos que parecen de tan poca importancia, pero para el que lo sufre, para el que lo vive a diario, realmente es importante. Y hay otros conflictos también muy comunes actualmente, que es el cuidado de personas mayores o adultos, que a veces entre los hijos o personas allegadas no se ponen de acuerdo cómo va a ser el cuidado de esta persona mayor, quién se va a hacer cargo de los gastos de salud, de los gastos de traslado, cómo van a ser las salidas de esta persona mayor que no puede salir solo, no puede valerse por sí mismo o misma. Entonces, en estas cuestiones, que en el fondo también son conflictos de tipo familiar, bueno, sentarse, hablar, ver los intereses de cada uno, las necesidades que cada uno tiene, la disponibilidad y entre todos poder llegar a ese acuerdo por esa persona mayor que seguramente o es el papá o es la mamá que en esta instancia de la vida necesitan de sus hijos, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida. ¿Hay asuntos que no se pueden mediar? Sí, hay asuntos que no se pueden mediar. Por un lado pueden ser porque son asuntos que la ley que regula el proceso de mediación establece que no son mediables. Por ejemplo, un divorcio. Si yo quiero solicitar un divorcio, no puedo ir a un centro o sala de mediación a mediar. Está excluido de la mediación. Por ejemplo, algunas cuestiones que son acciones de protección de las personas tampoco se pueden mediar, por ejemplo, acciones de habeas corpus, amparos, algunos procesos judiciales como las quiebras o concursos de empresas tampoco se pueden mediar. Pero también muchas veces hay cuestiones que son mediables para la ley, pero no son mediables por las circunstancias particulares en que se encuentran las personas en conflicto. Por ejemplo, quizás emocionalmente, cuando se introduce una causa de mediación, esa persona que la introduce o quizás con la que tenga que mediar no está emocionalmente en condiciones. Entonces decimos que no es mediable, pero por esta circunstancia. ¿La mediación tiene costo? La mediación en las diferentes legislaciones en nuestro país y también depende desde el ámbito en el cual se impartan la mediación, a veces tienen costo o a veces son gratuitas. En nuestra provincia la mediación tiene costo, ya que nuestros mediadores son profesionales externos al Poder Judicial. Esto significa que ellos no cobran un sueldo del Poder Judicial porque no son personal del Poder Judicial, sino que son profesionales que van a cobrar honorarios por sus servicios en el proceso de mediación. También hay un costo que se denomina tasa de justicia, que son montos establecidos en la ley impositiva anual, que van cambiando año a año y que para el proceso de mediación también están establecidos. Pero hay cuestiones que no tienen carácter económico, que en general son todos los conflictos de familia, en general, no pagan tasa de justicia, tienen costo cero. Por ejemplo, si se introduce a mediar un conflicto que tiene costo económico, como podría ser un reclamo por daños y perjuicios, sí tiene que pagar una tasa de justicia. Pero esa tasa de justicia, específicamente por entrar o introducir ese proceso de mediación, tiene un costo menor que si ese daños y perjuicios, por ejemplo, se iniciara en un juzgado o en un tribunal. Es un 40% menor de lo que debería pagar en un proceso judicial. Y en esto a mí me gustaría también resaltar que cuando hablamos de costo, la mediación ofrece un costo en lo económico mucho menor de lo que significa el costo en un proceso judicial. Y muy importante sobre todo es que ofrece un costo emocional mucho menor que resolver un conflicto en un proceso judicial. Porque las personas se escuchan, tratan de comprender por qué se llevó ese conflicto, tratan de comprender por qué esa persona actuó de esa manera, por qué tomó una decisión. Y ese costo emocional que a veces nos acompaña toda la vida porque no resolvemos los conflictos es mucho menor cuando se resuelven en mediación. ¿Es posible solicitar una mediación gratuita?
Sí, cuando las partes en conflicto carecen de recursos económicos, se debe firmar una declaración jurada o en la virtualidad grabar esta declaración jurada donde se va a manifestar que los ingresos económicos de esa persona que solicita la mediación o la que luego es citada a mediación y los de su grupo familiar no superan el salario mínimo vital y móvil vigente a la época en que solicita ese proceso de mediación. En ese caso, este fondo de financiamiento, una vez acreditado, va a hacerse cargo de los honorarios de los mediadores. ¿Quién paga los costos de la mediación? Las partes o personas que están en conflicto son las que tienen a su cargo pagar los honorarios por sus servicios profesionales a los mediadores. El principio general es que cada uno puede hacerse cargo de la mitad de esos honorarios. Pero como en mediación todo se dialoga, todo se trata de acordar, se puede acordar formas de pago diferentes. Me puedo hacer cargo yo del 30, vos te haces cargo del 70, yo me hago cargo de todo, o bueno, se acuerda. Esto tiene que quedar en claro, todo se acuerda en mediación, todo se habla, nadie impone nada. Todo el acuerdo que se va a llevar en mediación tiene que contemplar estas cuestiones para evitar conflictos posteriores. Y si eso sucediera, que después de haber arribado a un acuerdo en mediación surge alguna otra cuestión que no se trató o que surgió una cuestión nueva, se puede nuevamente solicitar una mediación, nos volvemos a sentar y a dialogar. Y también apuntamos con la mediación y que la gente elija la mediación, es que cuando se atraviesa el proceso de mediación uno pueda tener un aprendizaje, que los conflictos se pueden solucionar en mediación de esta forma, dialogando, sin recurrir a la violencia, a los gritos, a las discusiones, la confrontación que genera más violencia. Entonces, si yo me llevo ese aprendizaje habiendo pasado por mediación y tengo luego una cuestión para resolver nueva, a lo mejor no vengo a mediación porque ya aprendí. Entonces me voy a sentar, nos vamos a sentar sin necesidad de tener un mediador ayudándonos y lo vamos a poder solucionar solos. Y eso es lo que pretendemos también. En este primer episodio de Conversemos para ponernos de acuerdo, aprendimos que la mediación es un método para resolver los conflictos pacíficamente, en donde un mediador o mediadora ayuda a las partes a dialogar para que puedan llegar a un acuerdo beneficioso para ambas. Hay múltiples situaciones que podemos tratar en mediación, tales como régimen de comunicación, alimentos, problemas de vecindad, cuidado de personas mayores y un sinfín de conflictos que pueden encontrar una solución más rápida y económica que a través de un proceso judicial. Sin embargo, hay asuntos que no se pueden mediar. Por ejemplo, divorcios, habeas corpus, recursos de amparo, quiebras o concursos de empresas, entre otras cuestiones que están determinadas en la ley provincial. A diferencia de un juicio, los costos de la mediación son mucho menores y las partes pueden acordar cómo pagarlos. Además, la mediación es gratuita para aquellas personas cuyos ingresos y los de su grupo familiar no superan el mínimo vital y móvil. En la mayoría de las mediaciones por asuntos de familia no se paga tasa de justicia y en aquellos procesos que sí abonan ese tributo, el valor es un 40% menor que en un proceso judicial. Agradecemos a la directora coordinadora de mediación, Mónica Corbalán, por acompañarnos en el estreno de este ciclo. Y gracias a vos por escucharnos hasta el final. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.justiciasanluis.gov.ar y nuestra página de Instagram Mediación San Luis para que te enteres de todas las novedades provinciales de mediación.
Esto fue Conversemos para ponernos de acuerdo, el podcast producido por la Oficina de Prensa del Poder Judicial de San Luis para hablar sobre el servicio de mediación, una vía diferente para que puedas resolver tus conflictos de manera pacífica. Hasta la próxima.